Bueno, para terminar la unidad 3 de la asignación de docente en línea, voy a explicarles un poquito de la historia de México, su legado, su pasado, presente, en diferentes etapas de la historia. Recordemos que en México es el cuarto país en biodiversidad y no por coincidencia. Es también uno de los 10 primeros en densidad cultural. Hasta hace 10 años sería también uno de los principales en producción de artesanías e innovaciones museológicas y culturales. Por su peculiar situación geográfica, México es una nación megacultural que recibió la llegada de una gran diversidad de culturas de todos los puntos cardinales, desde el este de Asia, el este de Europa y del suroeste de África. Se reconocen estas migraciones en la riqueza del legado paleontológico, arqueológico e histórico de México, en el número de lenguas y culturas originarias mesoamericanas. La riqueza siguió floreciendo con su legado. Con las creaciones culturales posteriores al encuentro con los europeos, que influyen culturas mestizas, se desbordan en música, en danza, en artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y que ha nutrido en un arte de fama mundial. Por mencionar algunas, tenemos por ejemplo la festividad del Día de Muertos. Es algo que en México se empezó y se ha extendido a nivel mundial. Obviamente que nosotros tenemos mucho más más cultura, mucho más florecimiento, se exponen mejores, muchas cosas que son diferentes a otros países. Hoy en día el crecimiento exponencial de las telecomunicaciones también es otro gran factor de mencionarse, al igual que los audiovisuales e el internet, por ejemplo. Características de la nueva globalización están creando nuevas homogeneizaciones culturales y al mismo tiempo nuevas diversidades como reacción. Ha surgido con gran fuerza una voluntad de recrear la identidad y en México como en otros países, sobre todo entre los jóvenes, ya que han adquirido unas nuevas formas diferentes a lo que la historia ha venido haciendo creer. Se recrean y se identifican como en otros países, digamos como en el rock en náhuatl y la renovación del huapango. Los mexicanos toman nuevas posiciones del marco de la pantalla de comunicación global, se vuelven hacia lo que más competen y comparten, la cultura, ya que en ella hacen visibles sus memorias, sus deseos y sus búsquedas a futuro. Con todas estas posiciones de marcos, cada vez se van adquiriendo mejores técnicas, ya que el internet nos ha servido mucho para poder nutrirnos, investigar y crear un poquito más, alimentar un poquito más nuestra cultura. Sin embargo, la cultura puede ser utilizada para unir, pero también para dividir. En la última década se ha utilizado también para crear barreras insalvables, cuando no será zona en torno a una creencia, cuando se clava como dogma para exigir que todos los demás se ciñan a ella. Es lo que practican los fundamentalistas, como los islamistas, que son incapaces de negociar y capaces de destruir, con tal de imponer su dogma de lo que ellos creen que es lo más correcto. El resultado siempre es el mismo, el conflicto y el ansia de destruir a quien piensa de diferente forma. En México a lo largo del siglo XX se fortaleció una cultura de libertad que permitió la convivencia entre muchas ideologías y doctrinas. Hoy amenaza esa cultura el regreso que además
ya es imposible en la etapa de evolución actual del mundo. Esas acciones acaban de infringir la propia moral. Todos quieren imponer y que se han discutido mucho. Por ejemplo, si ser judío es miembro de una religión, una nacionalidad o un pueblo. Este intenso cruce y mestizaje de culturas han sido posible porque a lo largo del siglo XX se insistió en crear nuevas culturas y nuevas corrientes de arte, artesanías y patrimonio cultural. Esta creatividad no provino del Estado, sino que al tener un proyecto de desarrollo nacional se defendió dejando a los propios mexicanos en la libertad de hacerla florecer. Se reitera así el gran abrazo mexicano hacia las culturas extranjeras, que pronto se vuelven propias de ser irrefrenable gusto de los mexicanos por la música, la pintura, la danza, el canto, las artesanías, el arte escénico, los desfiles, las procesiones, la convivencia, espiritualidad y mucho más. Es muy larga la historia que se ha trazado senderos culturales entre México y el resto, desde Diego Rivera hasta Carlos Fuentes. Abiertas las compuertas de la libertad cultural por la Revolución Mexicana, a partir de los años 20 fluyeron los torrentes de creación artística hacia adentro y hacia afuera. Llegaron cineastas, poetas, pintores y una lista interminable que fue refrendando el internacionalismo de la cultura. De México, los artistas e intelectuales mexicanos, por su parte, no cesaron en viajar a otras partes, a Europa, a Estados Unidos, por ejemplo. Unidos en esas instancias, cortas o largas, al final de cuentas, todos regresaron. Los mexicanos nos podemos enorgullecer de los logros de la vida cultural y en la política cultural que se llevaron a cabo durante el siglo XX. Nos honran las creaciones de las culturas originarias y nos honra haber sido vanguardista en la investigación arqueológica y antropológica, que en colaboración con un gran número de antropólogos de otros países se dio a conocer extraordinaria riqueza de las culturas mesoamericanas. Nos honran las prácticas arquitectónicas, museológicas y artísticas. Se conjugaron para crear el museo más admirado del mundo y un conjunto de museos originales y abiertos al pueblo. Entre las reformas más importantes que se han venido destacando a lo largo de los presidentes de la República, en el artículo 27 se estableció que la máxima autoridad agraria, con la reforma del 20 de enero de 1960 y el 29 de diciembre de 1975, en este sentido resulta conveniente precisar que a través del 6 de enero de 1992 el presidente dejó de ser la máxima autoridad agraria, que había finalizado el reparto agrario y los conflictos agrarios serían resueltos por el Tribunal Agrario. Como a través del artículo 27 de la Constitución, el Ejecutivo logró el control del petróleo, la energía eléctrica y nuclear y la facultad para realizar la creación de reservas naturales. A partir de Álvaro Obregón hasta López Portillo, el sistema presidencial se transformó en un sistema presidencialista al controlar el partido dominante, el Congreso de la Unión, los organismos y el proceso electoral. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, la designación y el proceso de elección de los gobernadores de los estados, la designación del jefe del departamento del Distrito Federal ya desaparecido, el control absoluto del Banco de México, el manejo y control de Pemex, el Seguro Social, el ISSSTE, sector eléctrico, energía nuclear, control de agua, teléfonos, ferrocarriles, industria de acero, el manejo del poder público y económico de una manera predominante. No hay que descartar el esfuerzo ingente de acumular abordajes y tratar de no descuidar nada, de lo cual resulta por poco menos que imposible, acerca de tan polifacético fenómeno. Lo primero quizá
que debería consignarse es el término que se ha utilizado para fenómenos muy diversos en diferentes partes del mundo y en sus mismos orígenes que se ha visto entremezclado con otros. Con todo, rasgos de estas combinaciones subsisten, más o menos rediseñados. Es indispensable por ello efectuar siempre un esfuerzo de contextualización para no desvirtuar completamente su abordaje. Además, operan implícitas visiones filosóficas de la historia, de la cultura y antropologías muy difíciles de controlar racionalmente. De fundamentar empíricamente, particularmente cuando se incorporan naciones como atraso, subdesarrollo o modernización. Resulta aceptable afirmar que la necesidad de hallar una solución no violenta a la cuestión social mediante la incorporación política y la integración social de las masas constituye la esencia del populismo latinoamericano. Esto tiene que ver con el cuestionamiento de que se le denominaría en décadas partidocracia liberal. Y es justamente en este populismo de América en el que debe centrarse la presente reflexión. Básicamente todo aquello que se le pretende atribuir a masas urbanas, en una gran mayoría para aquellos años de mediados del siglo pasado, integradas por migrantes rurales a los grandes urbes y aludidas con un ingrediente nacionalista que procuraba armonizar diferentes componentes de clase. La conducción táctica y estratégica del proceso de afirmación en medio del proceso por la ampliación y extensión de los servicios básicos, que son salud, educación, vivienda y la oferta del trabajo para las amplias mayorías, con crisis por posterioridad a la tremenda que se vino de 1929. Hoy resurge la reivindicación de las soberanías nacionales articuladas a lo que fueron estas décadas perdidas en la sumisión de una apertura de mercados que supuestamente derramaría bienes a diestra y siniestra, y lo que ha producido son los grados de pobreza, marginación y exclusión a la historia de la región. Gracias.